Estudiando la primera carta a los Corintios y vamos en el capítulo número ¿cuál? El que va en el 4 es que no ha venido hace muchos fines. Vamos en el capítulo 5 y vamos a comenzar el verso número 6, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí estamos ahí? Y bueno, es como va conjuntamente con los versos anteriores, con los primeros 5 versos del capítulo 5, que hablábamos principalmente cuál era el tema que estábamos tocando, qué hacer cuando había inmoralidad en la iglesia. ¿Sí recordamos? Cuando había pecado en la congregación, ¿debemos dejarlo pasar por alto? ¿Debemos decir tú tu pecado, yo el mío y cada quien haga lo que quiera? ¿Se debe permitir que una persona que está flagrantemente cometiendo pecado y que es una persona que aún siendo exhortada no se arrepiente y continúa haciendo eso, se debe permitir que permanezca en la iglesia? No, ¿verdad? Y hablábamos partes fuertes, partes a veces difíciles de entender, que requieren amor de Dios y requieren sabiduría, porque también podemos llegar a caer en un legalismo terrible y, como le decía, no podemos volvernos en la iglesia como la Gestapo y estar buscando qué cosa hace buena o qué cosa hace mal a mi hermano y a la primera decirle fuera de la congregación, ¿no? O como le he mencionado también que llega a suceder en algunas iglesias, se toma una acusación contra un hermano o contra un ministro sin tener pruebas, sin tener testigos, sin tener nada, y se hace un juicio. Que bueno, hoy en día vemos que es todo lo contrario, ¿no? Hoy se tolera y se permite pues prácticas que van en contra de la voluntad de Dios dentro de la congregación, y aún muchas veces que las practican ministros, servidores, líderes, pastores, maestros, y la gente lo sabe. Es como el secreto a voces, ¿no? Todo el mundo sabe, pero nadie hace ni dice nada, y nos podemos argumentar muchas cosas, ¿no? Porque es el ungido de Dios o no sé, cualquier otra situación, pero la Biblia nos enseña claramente cuando hay una perversidad dentro de la congregación, un pecado flagrante que está ahí y que se puede entender por el juicio que se hace contra esta persona, un pecado que requiere la excomunión de la congregación, pues no podemos dejarlo pasar. ¿Por qué? Porque mencionábamos que era algo bien importante, primeramente por amor a esa persona, por amor a la verdad de Dios, por repudiar el pecado, y también porque somos la iglesia, somos testimonio vivo de Dios. O sea, la gente, cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que somos seguidores de Cristo. Y si usted se va a estudiar un poco más el origen de esta palabra cristiano, lo que significa es como si dijéramos, soy un Cristo pequeño. Entonces, si yo digo soy un Cristo pequeño, es decir, actúo y vivo y tomo los principios y las verdades y las enseñanzas de Cristo, pues ¿cómo voy a estar actuando de esta forma? Y aún la iglesia lo va a estar permitiendo y el mundo viéndonos. Así como le sucedió a aquellos de Corinto, que habían caído en una situación tan terrible que decía el apóstol Pablo que ni siquiera pasa allá afuera. Dice, porque uno tiene a la mujer de su padre, y leíamos en el Antiguo Testamento, en la ley, que estaba desde ese entonces prohibido y que cualquiera que cometiera una situación así, ¿de qué era digno? De la muerte. Y le decía, el principio no ha cambiado, es una inmoralidad. Y a veces pasa esto, muchas veces no nos enteramos de muchas cosas que pasan en la iglesia. Eso es lo que yo le decía, ¿no? No vamos a andar viendo las vidas pero con una superlupa para ver quién es el primero que peca, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando Dios saca a la luz algo? Porque sí sabe que Dios saca a la luz las cosas, ¿verdad? Por el bien de la iglesia y por el bien de esa persona. ¿Qué sucede cuando Dios saca a la luz una situación? ¿Cómo va a actuar la congregación? Conforme el principio de Dios y el principio que hemos estado enseñando. Aquí lo que sucede, recordemos los de Corinto, ¿cómo estaban? Envanecidos.
Se habían perdido, se habían desviado de la verdad, habían tomado la sabiduría de los hombres y la habían hecho más grande que la sabiduría de Dios, y esto los llevó a distorsionar el camino en el que estaban llevando, y llegó a un grado donde, pues, como podemos decirlo así, ¿no? A lo malo le llamaban bueno. ¿No pasa eso en las iglesias? Que a veces muchas cosas que suceden, que son malas, que van en contra de la voluntad de Dios, las llamamos buenas. ¿Por qué había sucedido esto? Porque se habían enaltecido en sus corazones, como lo seguimos leyendo en el verso 6, primera carta a los Corintios, capítulo 5, dice: no es buena vuestra, ¿qué dice ahí? Jactancia. Dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Les dice en un principio: no es bueno que estén gloriándose en sí mismos. Si en algo he de gloriarme, dice la palabra de Dios, ¿es en qué? En conocer a Dios, en entenderle y en conocerle. En eso me voy a gloriar, en el sentido de que hoy estoy en la presencia de Dios, hoy puedo hablar con el Señor, hoy Dios me habla, hoy puedo entender sus verdades, hoy tengo un nuevo corazón que Dios me ha dado, tengo una vida nueva. He sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios, y hoy estoy gozoso en eso. Pero toda la obra ha sido de Dios, no ha sido mía. ¿Sí? Me jacto de las bendiciones que he recibido de parte de Dios, pero no me puedo jactar en mi entendimiento y pensar que estoy por encima de los principios que Dios ha establecido en plenitud, hermano. Dice: no es bueno que si ustedes se gloríen. Dice: no saben que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Y entendemos un poco qué es esto, ¿no? ¿Sabe lo que es la levadura, no? Nosotros en los panes que nosotros comemos, pues se pone este ingrediente. Y hay unos panes que son sin levadura. Pero aquí está hablando un principio que hablábamos la semana pasada. ¿Recuerda el ejemplo que le decía? Que esta persona que estaba cometiendo tal pecado delante de Dios y de la congregación era como una manzana podrida, y que si nosotros teníamos una caja de manzanas y había una sola manzana podrida, ¿qué iba a suceder con esa caja de manzanas? Se iban a podrir las demás. Entonces había que sacar esa manzana podrida para que las demás se mantuvieran íntegras, sin contaminación, sin corrupción. Está dando el mismo ejemplo aquí. Dice: no saben que solo un poco de levadura va a hacer que leudo en toda la masa. Es decir, ustedes al permitir esto y tal vez sentirse más piadosos que Dios, lo único que van a provocar es división, contienda, y que el nombre de Cristo sea vituperado. Y pueden provocar ser tropiezo. Qué terrible es cuando por una falta mía alguien sale de la congregación. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Y yo sé que fue mi falta, pero digo: es que salió porque es niño, no es maduro. No, si tú eres maduro, ¿por qué no fuiste y pediste perdón y te arrepentiste y trataste de restaurar el daño, restituir el daño? ¿No? Que es algo que hoy se nos olvida a muchos. Hacemos algo en contra de alguien y vamos, ni perdón a veces pedimos, no pedimos disculpas. Es bien diferente pedir perdón a disculpas. Pero bueno, no es el tema. Pero a veces vamos y, pues discúlpame, y ya destruimos la vida de la persona, ya lo metimos en un problema terrible, lo defraudamos, lo engañamos, le robamos, y vamos y le decimos: discúlpame, y ya, según estoy bien con Dios, ¿no? Si hay un verdadero arrepentimiento delante de mis hermanos, que aún el pecado que yo cometí permitió que causara problemas aún en mis hermanos en la iglesia, si estoy verdaderamente arrepentido, entregado al Señor, no nada más me voy a quedar con decirle perdón, sino si te hice algo, voy a tratar de restaurar ese daño que cometí, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que estábamos viendo? Estaban permitiendo cosas terribles en la iglesia y que iban a contaminar a la iglesia. Le digo, no es andar con la lupa gigantesca viendo a los hermanos, pero cuando algo sale, eso algo que está saliendo va en contra de la voluntad y los principios de Dios, no podemos dejarlo pasar.
No podemos sentirnos más misericordiosos que Dios. No podemos sentirnos más sabios que Dios. Porque a veces pensamos así, ¿no? Como las expresiones que decíamos anteriormente con respecto a la sabiduría de los hombres. Cuando alguien dice, es que mi Dios no va a mandar a nadie al infierno. Ah, bueno, pues tu Dios no es el verdadero. Tu Dios no es el que está en la palabra. Decimos, ay, no es que ¿quién soy yo? No es que ciertamente nadie soy yo. Pero no me estoy guiando bajo mis principios. Me estoy guiando bajo los principios de la santidad y de la verdad de Dios. Entonces yo solamente soy un representante de Dios que voy a hacer las cosas conforme la voluntad de Dios, en sabiduría, en amor y en oración, pero no puedo dejar pasar esta situación. Eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes se han gloriado de tal forma y no han entendido que esto pequeño que está brotando va a contaminar todo. Mire, Santiago 4:15. Santiago 4:15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Aquí Santiago le estaba hablando a unos hermanos que estaban haciendo de las suyas sin considerar a Dios. Y les dice en el verso 16, pero ahora os jactáis. ¿En qué dice? En sus soberbias, se glorían en su sabiduría, en que ustedes se sienten capaces, en que ustedes se sienten soberanos tal vez. Dice, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. Una pregunta, ¿los hermanos de Corinto sabían que lo que estaba haciendo esta persona era incorrecto? Sí, porque ya habían sido instruidos. Por eso la reprensión es tan fuerte de parte del apóstol. Porque él mismo, ya recordamos esto, lo hemos hablado, él mismo había estado ahí y los había instruido día a día, los había afirmado en la verdad, les había presentado la verdad que había alumbrado sus vidas, que los había sacado del pecado y de la antigua naturaleza. Y bueno, ¿cómo era posible que estuvieran empezando a volver hacia lo anterior y tal vez hasta peor? ¿Sí entendemos? Mire Mateo 16:5, hablando del tema esto de la levadura, porque nos va a llevar hacia una enseñanza fundamental. Mateo 16:5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Dice, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces dice, los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque si no se guardaban de estas doctrinas, de estas enseñanzas, ¿qué iba a suceder con ellos? Se iban a desviar de la verdad.
¿Cuál fue el principal problema de los fariseos y de estos hombres? Podemos entenderlo así: Dios les da la ley, y lo que debieron haber hecho estos hombres era postrarse ante Dios y clamar diciendo: Señor, no es posible que yo haga esto. ¿Quién podrá hacerlo? ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Se volvieron en sus soberbias, y tanto así que empezaron a añadir más. ¿Cuántas veces el Señor no los reprende porque tomaban un principio que habían distorsionado de la ley verdadera de parte de Dios y le habían puesto nuevas cosas que no los llevaba hacia la santidad, sino solamente los llevaba a vivir una vida de rituales, una vida pues de religiosidad? El mensaje de Dios siempre va a hablar hacia lo interior de la persona. Nunca va a hablar a hacer las cosas exteriores. El mensaje verdadero, como yo le decía, no podemos hablarle a la gente y decirle, cuando alguien nos pregunta: oye, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ve a la iglesia, deja de hacer esto, deja de hacer aquello exteriormente. Eso no trae salvación a nadie. No es por obras, es por fe. Si entendemos el mensaje de la verdad de Dios que tenemos en la palabra, siempre va a ir hacia el interior. Eso es lo que le estaba diciendo: guárdate de las enseñanzas que solo apuntan a lo exterior y al ritual, porque te van a desviar de vivir conforme la voluntad de Dios y te pueden llevar a este punto, como los hermanos de Corinto, a hacer cosas terribles. Dice el verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué dice ahí? Nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí hay una palabra importante. Dice: porque nuestra, ¿qué dice ahí? Pascua. ¿Usted sabe de dónde viene esta fiesta? Vamos a verlo ahí en Éxodo 12:15. ¿Usted recuerda que el pueblo de Israel estuvo cautivo? ¿En dónde? En Egipto. Y Dios lo sacó con mano poderosa, lo libró de la tiranía de la que vivían, que eran esclavos de este pueblo de Egipto, y los libra tremendamente, ¿no? Una demostración de poder sin igual. Y después de esta libertad que Dios les da, Dios les llama a que conmemoren esta celebración para recordar que Dios los había librado. Mire, vamos ahí, Éxodo 12:15. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudo desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dice: el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Dice: guardaréis las fiestas de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Dice: por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre, dice, perpetua. Pero hoy entendemos que no. Dicen algunos: ¿por qué no celebramos esto? Porque es muy clara la palabra que dice: porque nuestra Pascua, ¿quién es? Dice que es Cristo. También se entiende, en esta fiesta se tomaba un cordero y se le inmolaba, se sacrificaba. Y también, bueno, está todo el ritual, usted lo puede leer más profundamente en su casa. Pero esta celebración, bueno, tipificaba la salvación y la libertad que hoy tenemos en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, como bien se habla en Isaías 53:7. Isaías 53:7.
¿Estamos ahí? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, dice, ¿quién la contará? Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién es nuestra Pascua, hermano? Pero hay algo bien importante en estos textos que acabamos de leer, precisamente en Éxodo, ¿no? Dice que el pueblo se tenía que guardar. Y aquí claramente está hablando una enseñanza de santidad. Ese era el principio, de no comer pan con levadura. Un pueblo que se guardaba ante Dios, delante de Dios. Que no permitía que el mundo ni todas las cosas que vienen de parte de él penetrara a ese pueblo. Y cualquiera que comiera el leudo desde el primer día hasta el séptimo, dice, será cortado. Si estamos entendiendo aquí el principio que está hablando Dios, santidad. Y por eso está tomándolo aquí en esta misma enseñanza, primera carta a los Corintios que estamos leyendo. Cuando ve que hay una transgresión severa en el pueblo de Dios, dice, no se puede permitir. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire, primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? ¿Fuimos rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de nuestro Señor. Si entendemos esto, si entendemos cuál fue el precio de hoy estar aquí, hermano, será íntegro permitir que el pecado ande haciendo de las suyas, hombres pecadores anden haciendo de las suyas abiertamente en la iglesia y que la iglesia no haga nada. Y estamos hablando de aquí adentro. No estamos hablando de allá afuera, ahorita vamos a entender eso. No, estamos hablando de los que están aquí. O en cualquier lugar donde se reúnan en el nombre de Cristo. Que se reúnan como la iglesia verdadera y baluarte de la verdad. Si entendemos el precio, es que, mire, si nos ponemos nosotros, pues cada quien tiene su propia forma de pensar y su propio entendimiento. Yo pudiera decir, a mí no me parece tan malo, a mí me parece, al otro pudiera decir, no, a mí me parece terrible.
Y otro pudiera decir, no, yo es lo normal, yo hago eso. Y ahí pues a qué conclusión llegamos, a ninguna. Pero si entendemos por qué estamos aquí, por qué tenemos salvación, qué fue lo que costó, qué es lo que demanda Dios, pues entonces nos vamos a conformar a la voluntad de Dios, que es algo que yo no entiendo por qué a veces al cristiano le cuesta tanto trabajo conformarse a la voluntad de Dios, entendiendo que esa voluntad es perfecta. Lo que el hombre puede tener ciertas cosas buenas, pero nunca se va a asemejar a la perfección de Dios. Cuando nosotros empezamos a imponer prácticas aún de disciplina en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio entendimiento, podemos equivocarnos de un lado o del otro. Podemos ser tan severos que no se muestre el amor de Dios, o tan livianos que deshonremos el nombre del Señor. Y si usted ve, hay mucha liviandad hoy en día. Yo le decía, es una tarea difícil y yo lo entiendo desde esta perspectiva. Yo no, si soy una persona íntegra, yo no puedo dar algo que primero, yo no puedo exigir algo que primero no doy. Y en verdad, cuando yo le decía, cuando Dios saca algo a la luz, es tan fácil decir, mejor lo dejo pasar. A veces en casa pasa eso. De repente Dios exhibe a sus hijos para bien de sus hijos y para bien de su familia. ¿Usted qué hace? ¿Lo deja pasar? Dice, es que es así. No, ¿cómo? Si usted argumenta eso, es que es así, pues así siempre va a ser. Y el hijo está en la condición de ser guiado, instruido en la verdad de Dios, en el amor, en la reprensión de Cristo, pero no dejar pasar las cosas. ¿O sí, hermano? ¿Y cuántas veces no en nuestra familia suceden esas situaciones? Se prende el foco rojo y nosotros como que mejor nos volteamos. Pero le decía, ¿sabe por qué también es muchas veces, si recuerda? Porque yo estoy peor. ¿Y cómo le voy a decir a mi hijo? Y más cuando ya está en una edad más adulta, cuando ya empiezan a entender y empiezan a darse cuenta de muchas cosas, ¿cómo yo le voy a exigir a mi hijo algo que yo no soy? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que sea íntegro si yo no soy íntegro? Ahorita iba a sacar, como ahorita, ¿no? Que han dado saqueos por todos lados, ¿no? Y le digo a mi hijo que no robe y aparece una pantalla de la nada en mi casa, ¿no? El que yo lo vi está en las fotos y vio todo eso que hicieron, que hizo la gente. Yo no sé si fue premeditado, organizado, pero lo que sí vi es que también mucha gente se sumó a la oportunidad. Imagínate. Tú diciéndole a tu hijo que no hay que robar y apareces ahí en el Facebook robándote la pantalla de la Electra. Digo, ¿sí me entiende? Así que yo le decía, no mientas. Acuérdese de ese, no lo haga. Le marcan, dile que no estoy. ¿Usted cree que los niños son tontos? Son todo lo contrario. De repente llega Emma y dice unas cosas que digo, ¿de dónde sacó eso? Mi hija. Y nos deja a veces, como dicen, con el ojo cuadrado. Digo, ¿dónde sacó eso? ¿Dónde lo escuchó? Tanto para cosas buenas como también para cosas malas. Ellos tienen todo menos ser tontos. Y si yo voy a cumplir la tarea que me toca como padre, como mayordomo en mi casa, como sacerdote,
Pero en el buen sentido, no en esas cosas extrañas, ¿no? Que hoy se dan en ese tipo de frases, ¿no? O sea, una responsabilidad verdadera delante de Dios. Primero tengo que ser yo íntegro. El problema es que todo lo que sucede en casa, ¿qué cree? Se manifiesta aquí. Claramente se va a manifestar aquí en la iglesia. Aunque nosotros nos pongamos nuestra careta ahí de cristiano cuando llegamos, Dios la va a desenmascarar. Por bien nuestro y por bien de la congregación. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Dios permite estas cosas que son difíciles y uno ve y dice, ay, ¿ahora qué hacemos? Primero me considero a mí mismo, considero la palabra de Dios, considero el amor de Dios, considero la sabiduría de Dios, pero no puedo dejarlo pasar. Dios me ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a eso como iglesia, a ser columna y baluarte de la verdad. Pero no solo como hemos estado hablando con nuestras palabras. Porque ser columna y baluarte de la verdad con nuestras palabras, pues hoy en día no es tan difícil, pero vivir una vida de integridad, rendida delante de Dios, donde lo que soy aquí en la iglesia, soy en mi casa y soy en cualquier lugar, eso solamente porque verdaderamente Dios me ha salvado. Y porque yo verdaderamente día a día estoy rendido a los pies del Señor. Sí, porque el hombre íntegro no es aquel que no falla, El hombre íntegro es aquel que falla, pero reconoce su falla. Y pide perdón a Dios y pide perdón a los hermanos, restaura el daño y acepta las consecuencias de su falla. Qué difícil es esto, ¿no? Como David. David cometió ahorita que lo sacaron, terrible pecado. Y él iba y le ofrendaba a Dios y te traje esto y te traje aquello y Dios nada. Y Dios lo confronta. Le dice, no, mira, tu problema es este. Y David va y se postra al Señor y recupera su comunión. Pero ¿qué cree? Que tuvo consecuencias de su pecado. Sus hijos. Tuvo consecuencias. Y a veces no queremos pasar eso, no queremos vivir en integridad y permitir, como dicen, a veces en las iglesias nada más hay que levantar un poquito la coladera y de repente empieza a salir toda la mugre, toda la basura y uno dice, ¿cómo es posible si yo me siento aquí o me paro delante de ellos y los veo y yo les veo sus aureolas y sus alitas a todos? Sí, es que así, yo los veo así. No los veo con cuernos, ni cola, ni nada. Y de repente hay cosas que uno dice no puede ser. Yo le hablo de algo que ha estado pasando en este último mes. Van ya 2 veces que se roban los diezmos de las iglesias en las que estamos trabajando. La semana pasada se robaron diezmos de la iglesia de la Ciudad de México. Hace como unas 3-4 semanas, les tocó a los hermanos, a los pastores, al pastor Ignacio. Le digo qué es lo que pasó. Llegó el alfolí, lo abrieron, sacaron los sobres y todos los sobres estaban vacíos. Los únicos que ayudan a todas esas situaciones son servidores de la iglesia. No son congregantes en general. La semana pasada, y Dios lo sacó a la luz. Un hermano dio un sobre importante y no llegó. ¿Y qué cree? Pues no hubo para pagar. Digo,
Dios tiene el cuidado y ahí andamos, ¿no? Los únicos que manipulan los alfolís y todo eso en algún momento son servidores. ¿Quién se lo robó? Porque es robo, ¿no? ¿O cómo le llamamos? ¿Bendición? Ay, me bendijo el Señor con saqueos. Hubo saqueos en todos lados, nos tocó a nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? Eso es de miedo, ¿no? ¿Eh? No, no, Dios no lo permitió. Pero sabemos que fueron servidores. A ese grado puede haber pecado en la iglesia. Que uno diría, ¿cómo? Eso pasa en las empresas, ¿no? Eso pasa, no sé, en el gobierno, ¿no? Que de repente se desaparecen los millones, ¿no? Eso uno lo ve allá y dice, pues es que es normal. No es correcto, pero es normal allá afuera, porque así viven los hombres. ¿Sí o no? Robándose unos a otros, viendo cada quien por lo suyo, y si me encuentro, ay, qué bendición, Dios me lo dio. Pero en la iglesia, yo aún no lo puedo creer. Porque sabemos, o sea, también no son tantos los que tocan esas cosas, son 3, 4 en la iglesia. Y los vemos y sabemos quiénes son y decimos, ¿quién fue? No hubo más que tú o tú. Y uno dice, pero es que lo conozco. Tal vez ha estado 6, 7 años con nosotros colaborando y trabajando en la obra. ¿Por qué? Porque nos dejamos corromper. Y a veces con lo más mínimo. Por eso dice aquí un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que hacen en las iglesias? No viene gente, no llega. Bueno, pues entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Y empezamos con estrategias y con cosas de hombres y funcionan. Sí, hicimos esto y ¿qué crees que llegaron? El doble. No, pues hay que seguirlo haciendo, es de Dios. Oye, pero eso que estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios. Está desviando el mensaje de la cruz. Está desviando que los ojos de la gente ponga sus ojos en Cristo. Está desviándolos de que verdaderamente tengan un encuentro con el Señor, que se arrepientan y que su vida sea restaurada verdaderamente. No, pero es que está llena la iglesia. ¿Sabe? Hay grupos, principalmente en Latinoamérica, que así andan en las iglesias. De repente llegan y ven a la iglesia y dicen, pues son poquitos, y van y hablan con los pastores y le dicen, mira, ve, tú empiezas a hacer esto, esto y esto y esto, y te garantizamos que en 2 años vas a tener 1000 personas. Pues al pastor dice, bueno, a ver, pues ahorita son 30 y entra tanto, si son 1000, pues voy a pensarlo, ¿no? Sí, porque para muchos de esos hombres lo que representan las personas es más dinero. Si mientras más personas hay, pues más dinero entra en su lógica humana y terrenal, ¿no? Y empiezan. Hacen una y sí, ese día llegó, ve, 2 o 3 veces más de personas, entró 2, 3 veces más de dinero, y pues en lugar de estar contando y hay uno así todo preocupado de que no salen las cuentas ni para su propio sustento diario, pues ahorita sobreabunda. Y entonces lo adornamos con algunos versos bíblicos o con algunas cosas sacadas de su contexto y lo hacemos medio cristianoide. Entonces pues ya me estoy tranquilo, ya me siento seguro y pues lo sigo haciendo. Empezó con que un día llegaron y le prometieron que iba a haber más gente. O algunos llegan y te prometen que van a invertir. Bueno, a veces hasta más sutil.
Llega el hermano congregante y dice, no, me presento y yo soy jefe o director o yo tengo esta empresa y tal, tal, tal y yo quiero venir y ayudar y apoyar. Oye, pero su vida está toda corrupta, es una persona que es infiel en su familia, con su esposa, hace cantidad de cosas y todo el mundo sabe, pero ¿qué hago? Si lo dejo permanecer aquí, va a representar mucho dinero. Y así hay casi en cada iglesia que por lo menos yo conozco uno que es intocable. Porque se sabe que sus sobres ni entran en el alfolí, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar si un ministro permite eso? Si una iglesia permite eso. ¿Que todo va a estar bien? ¿Que no va a pasar nada? ¿Que nada más es uno? Dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, dice, ¿y de qué? Y de verdad. ¿Está hablando Dios? Conteste. A ver qué nos trae. No, no es cierto. Apaga tu celular. Ah, no, a todos nos pasa. A mí me pasó una vez. Pero ya 12. Hay mucho que sacar de este verso, de este texto. Dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, con todo lo anterior conocido, ¿sí? ¿Entendemos? Ni con la levadura de malicia. Vean esta palabra malicia, es malignidad, problema, maldad. Maldad, malignidad, problema. No con la levadura de maldad, de malignidad. Y esta palabra malignidad habla de una intención del corazón de hacer lo malo. Una perversidad ya. Una cosa es cuando alguien se equivoca y hace algo. Y otra cosa es cuando yo premeditadamente quiero hacer caer o tropezar o hacerle algún daño a alguien. Son cosas bien diferentes. ¿Y me creerá que eso sucede en la iglesia? Esta persona que hizo eso, la que más me impresiona es la del alfolí. No fue que se perdiera el alfolí. ¿Ahí dónde quedó? El alfolí llegó y se abrió y estaban los sobres. O sea, alguien sacó los sobres y metió otros y los cerró para que nadie sospechara. Eso habla de una maldad mayor, ¿no? Sí, porque llegó el sobre y todo normal, el alfolí con los sobres, todo, y lo abrieron y estaban los sobres y nada, todos vacíos. Pero yo digo, es que eso alguien lo hizo con una maldad mayor. Porque digo, no que hubiera sido menos, ¿no? Pero igual y nada, me lo agarro, me lo llevo y ya se desaparece, ¿no? Ya. No lo hizo para querer ganar tiempo y que bueno, y ya, pues cuando ya llegó y ya había pasado horas y todo, pues ya quién sabe quién fue, ¿no? Se te olvida quién estuvo ahí, quién estuvo por allá, quién... Se te olvida. Dice, no con la levadura de maldad, de malignidad, la que crea problemas. Dice, y de maldad. Esta palabra maldad significa depravación. Vean esta palabra, complot.
pecados. Ahora sí, como dice un político, no, esto es un complot, ¿no? Hicieron un complot. Dice, no con la levadura de maldad, de malignidad, que causa problemas, de depravación, que crea un complot para ir en contra de alguien y todo lo que se llame pecado. ¿Cómo es posible que sea eso en la iglesia? Queremos buscar el mal, queremos destruir a alguien, eh, queramos hacer daño, queramos enseñorearnos de la gente como si fuera nuestra y decirle, si no das, no te va a bendecir Dios, ¿eh? ¿Será la forma? Si viene, es bíblico decirle a la gente que dé, ¿no? Con alegría en su corazón, con agradecimiento. Pero tomar estas frases de si no das, no, te va a ir pero mal. No des más, no, olvídate esta quincena, ¿eh? Es más, hasta quién sabe qué te pueda pasar, hasta en el hospital te voy a tener que ir a ver. O el clásico, aquí naciste, aquí te mueres. Si te vas a morir de verdad, ¿no? Y la gente vive así. Muchos de ustedes y de otros lugares donde he estado me han dicho eso. Es que los pastores amenazan a la gente. Me dice que si se van les va a ir mal. No es cierto. Depravación. Es más, ya ha llegado a tal grado que hay iglesias que buscan desacreditar a otra iglesia que está cerca para que la gente se vaya de esa iglesia y se vaya a la suya. A ese nivel. ¿Por qué sucede eso? Porque empezamos tal vez a permitir cosas pequeñas y ya cuando volteamos ya somos todo lo que no es nuestro Señor. Sino dice con panes sin levadura. Esto significa no corruptos, no corrompido. De sinceridad, vean esta palabra sinceridad es claridad y pureza. Y dice y de verdad, que significa verdaderamente. O sea, de la intención de un corazón que sea verdadero, íntegro, sincero, con claridad, con pureza. El cristiano no hace las cosas en lo oculto, en la mentira, en el engaño, ¿no? ¿O sí? No dígame si sí, porque yo no veo eso en la palabra. Con panes no corruptos, de claridad, de pureza, de sinceridad, verdaderamente, en verdad, de veracidad. Esto habla de integridad del corazón, hermano. Y le voy a decir algo. Y tómelo con sabiduría y no es personal ni nada. Y usted ahí considérelo en su comunión con Dios. Mire, a lo largo de estos años, que son casi 7 años ya, de estar ya pues, ministrando en la iglesia, han llegado muchas personas de muchas iglesias. Y normalmente, y claro, creemos muchas cosas, ¿no? Y normalmente vienen y dicen, no, es que en la iglesia fulana de tal pasaba esto y sucedía esto y estaba mal y muchas cosas. Pero ¿sabe lo que me ha causado un poco, pues, llamémoslo así, de curiosidad? Es que casi nadie ha llegado a decirme, practicaban estas cosas y yo también fui partícipe de ellas. Yo también robé tal vez.
o yo también me engañé, o tal vez le engañé a una persona participé de prácticas incorrectas. Yo también lo hice. Sí, mal enseñado, pero con conciencia. Casi nadie. Y se nos olvida a veces la pureza que tiene un niño o un joven. Hace una semana hablaba con unos jovencitos y les preguntaba cómo estaban, y ellos me gustó mucho que me dijeron, pues también ando mal en esto. Porque dije, es que casi nadie hace eso. Normalmente llegamos y cuando hablamos con el pastor, y más cuando queremos servir o algo, no, es que yo he hecho, no, no está bien, sí, sí lo creo. Pero ¿a poco no tienes debilidades? ¿A poco todavía no estás en luchas fuertes contra el pecado? ¿Por qué no nos mostramos? Como yo le decía, está nuestro matrimonio terriblemente, y llegamos aquí y no pasa nada, todo está bien, y no pedimos ni consejo, ni instrucción, ni ayuda, ni nada. Eso no es sinceridad, eso no es veracidad. Tenemos tal vez problemas con nuestros hijos, no sabemos cómo atender tal situación, y cuando les preguntan, ¿y cómo está? ¿Todo bien? ¿Bendecidos? Le digo, el hombre íntegro, hermano, tal vez es porque tengamos mal este entendimiento, no es aquel que nunca falla, es el que reconoce sus fallas delante de Dios y asume la responsabilidad de su actuar y se arrepiente de sus pecados. Quitémonos ese entendimiento de que el íntegro, es que yo no hago nada. No, mira, ¿no me ves la aureola? Sí, porque cuando alguien llega y te oculta cosas, ¿por qué las oculta? ¿Por qué no llegar y decir, mire, soy esto y tengo estos problemas? Pues sí, bienvenido, pues todos estamos igual que tú o peor. Seamos sinceros, seamos verdaderos, porque a Dios, hermano, no lo podemos engañar. ¿Qué piensa de eso? Ya como que se callaron. Efesios 4:22. Le digo, no es personal, hermano, ni estoy viendo a alguien, estoy pensando en alguien. Solamente creo que es importante reconocer esto. Efesios 4:22. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿10 minutos? Bueno, nos falta mucho. Es que ese reloj está mal, aquí no, ya no sé ni cuánto tiempo va. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, dice, engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vean esto, vean la primera frase, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque este hombre está, ¿qué dice? Viciado conforme a los deseos engañosos. Imagínense una persona que vivió 30 años sin Dios. Tiene que despojarse de esos 30 años. Porque ese hombre dice aquí la palabra que está, ¿qué? Viciado. Ok, por alguna situación, aunque también teníamos una responsabilidad, estuvimos en una iglesia donde nos enseñaron cantidad de cosas extrañas.
que quién sabe dónde salieron, ¿no? Tengo que despojarme de ello. No de todo, tal vez, pero sí tal vez de muchas cosas que no están, que ni siquiera sé si es la voluntad de Dios, si es un principio de Dios, si es la ley moral de Dios, si es una práctica honorable delante de Dios. Tengo que despojarme, tengo que entender esto, porque si no voy a seguirlo acarreando y pueden pasar otros 30 años. Y como le decía, el problema es que un día vamos a estar todos delante de Dios. Mire, yo veo el claro ejemplo en el apóstol Pablo. Él dice que todo lo anterior que vivió en contra de la voluntad de Dios lo tiene por basura. Él lo desecha, él no se toma de eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Necesitamos humildad en el corazón de decir, pues va de nuevo. No decir, no, es que yo vengo y traigo y hago. No, hermano, tranquilo. Recuerde que lo que hoy somos y lo que hoy tenemos y lo que hoy podemos hoy dar es por la misericordia y por lo que Dios primeramente nos ha dado. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si no vamos a estar así. Un poco de verdad, un poco de mentira. Pero la verdad de Dios nos dice que esta mentira que yo siga acarreando y trayendo en mi corazón va a pervertir lo demás. Eso es lo que estamos entendiendo aquí. Por eso era tan importante que estos hermanos entendieran este principio, para que actuaran conforme la situación que se estaba dando y conforme la situación que se pudieran dar a futuro de una forma que agradara a Dios y no a sus carnes. Mire Josué 24:14. Josué 24:14. ¿Estamos ahí? Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con qué? Con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice, serviremos al Señor. Sirvámosle con qué dice, con integridad y en verdad quitemos todos los dioses. Porque si entendemos esto, ¿no? O sea, no porque yo no tenga ya en mi casa ahí las figuras esas, tal vez de la antigua religión que yo profesaba, no quiere decir que no haya dioses en mi vida y que yo no esté postrado rindiéndome todavía a ellos. Que es el gran error del cristiano. Piensa, ya como yo ya quité todas esas cosas, ya quité a la Virgen, ya quité todo eso, pues ya no sirvo a otros dioses. No, a veces los tenemos bien enraizados en nuestro corazón. La codicia, el dinero, los pecados sexuales, tantas cosas que están arraigados y que estamos postrados ante ellos. Vean lo que dice. ¿Cuál es la resolución después de dar todo el principio? Dice, os he escrito, verso 9, por carta, dice que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo voy a leer de una forma más clara. Dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios,
Pero no me refiero a los fornicarios que están en este mundo, ni a los codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Que no podemos volvernos unos ermitaños y hacer nuestra, no sé, ahí nos vamos todos, todos los de la iglesia, agarramos y compramos un terreno por allá arriba en las montañas y hacemos nuestras casitas y todo para estar santos porque no nos podemos juntar con los del mundo. No se está refiriendo aquí a que tengamos una relación estrecha con personas del mundo, porque muchas veces va a ser muy difícil. Lo que está hablando aquí es, pues ¿a quién tenemos que ir a predicar? ¿A quién tenemos que ir a mostrar misericordia? ¿A quién tenemos que ir a mostrar la verdad de Dios? Pues a los que están así, ¿no? Fuera de la voluntad de Dios, de los que no creen. Aquí cuando dice que no os juntéis, es decir, que no te acerques siquiera, está hablando de los que están dentro de la iglesia. Dice verso 11, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, hay diferencia ahí, ¿no? Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal dice que ni aun comas. ¿Sí ve la diferencia del mensaje? Si yo no voy a poder tener una relación como puedo tenerla con un hermano de la iglesia más estrecha con alguien del mundo. Vamos a entenderlo desde esa perspectiva. Pero yo no puedo decirle imagínense que salga, ay no, tú qué, tú yo no puedo hablar contigo, tú eres una idólatra, no, tú eres un hereje y salgo a la calle y empiezo a gritarles, hereje, idólatra, fornicario, ladrón, pues imagínense. Y no me hables porque ¿tú eres cristiano, no me hables porque no lo eres, pues no. Si entendemos, el mensaje va de los dos lados, porque está diciendo, pues allá vamos a mostrar quién es Dios a los que no conocen. Pero ¿qué pasa cuando alguien que se anuncia, que se dice yo soy cristiano, yo soy hermano, y se anda pues haciendo de las suyas deliberadamente? Es decir, practica esto. Cuando les dicen no os juntéis, significa mezclar o asociarse con. Más bien os escribo que no se mezclen o se asocien con alguien que es llamándose, anunciándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Dice, con el tal, ni aun comas. Pero decimos, ay, pero es que Señor, ¿no? Velo, pobrecito. Anda ahí en los rincones. No, pues es que él quiere andar así. Él quiere andar así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mire, ¿qué pasa cuando alguien anda ahí de maldiciente, como dice aquí, ¿no? Creando discordia, murmurando. Y bueno, tal vez a la primera empezó con sus cosas y uno dice, bueno, ya está bien y le da por su lado. Pero cada que viene esa persona está constante y constantemente de los hermanos, de los pastores, de la iglesia, de todo mundo. En algún momento va a contaminarlo. Y el pastor Josué lo dice así, es, si alguien viene, imagínense, y entra a su casa con un bote de basura, algo así dice, y entra, y usted sabe que trae la basura, aún la deje ahí en ese bote, y ahí se queda en su casa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a oler su casa en 2 horas? Y luego va a ser un lugar que es insoportable, ¿no? Se va a contaminar.
de una o de otra forma. O sea, no hay de... también hay otro ejemplo de esto, ¿no? Imagínense a una niña ahí con su vestidito blanco, recién lavado, tiene una mancha y le dice, papá, es que no me quiero ensuciar, pero me quiero ir a saltar al charco de lodo. ¿Qué le va a pasar? O cuando usted está ahí con su playera blanca, su camisa blanca, así, súper lavada y planchada, y está ahí con los tacos de mole, ¿no? Se mancha uno siempre, ¿sí o no? Digo, no es que no estoy diciendo que no pueda comer tacos, ¿verdad? Pero sí entienden, no podemos permitir eso. Por eso dice, con el tal dicen aún comas. Pero esto es, mire, vamos a reafirmarlo. Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y que qué? Y que los recibas en tu casa. Y que te apartes de ellos. Ok, no nos queda, todavía no lo entendemos. Ok. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. ¿Estamos ahí? Dice, pero os ordenamos, hermanos, ¿sí estamos ahí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. ¿Sí estamos ahí? No, dije segunda. ¿Dije segunda? Sí. Déjenlo ahí solo para que aprenda. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Que os apartéis de todo, ¿qué dice? Hermano. Todavía no me queda claro, pastor, ok. Segunda de Juan 1:9. Todavía no lo dijeron, pues vamos a ver si con este lo dijeron. Una carta de Juan 1:9. ¿Estamos ahí? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis, dice, bienvenido. Pero vean el verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto ya está peor, ¿no? O sea, te vuelves cómplice. Porque el que le dice bienvenido dice participa en sus malas obras. Mire, este principio está desde el Antiguo Testamento, no lo podemos estudiar ahorita, pero usted búsquelo.
Cuando estaba, ya no sé si lo he hablado, cuando estaba el pueblo de Israel, cuando una persona cometía un pecado por falta de conocimiento, se le disciplinaba, pero se le restauraba. Cuando una persona que ya sabía, ya entendía esas verdades y aún así fallaba, pecaba, se cortaba del pueblo. Porque es muy diferente. Si lo entendemos desde este principio, los de allá afuera, pues están perdidos, como lo estábamos antes nosotros. Pero se entiende que los de aquí adentro ya no están perdidos y ya conocen. Mira, esto que está pasando ahorita de la música, eso es normal. Y luego le suben más y más y más. Y me ha tocado en muchas iglesias. Sí, no, o sea, esto es normal y siempre nos va a pasar como iglesia. Una vez es más, estaba en la ciudad de Pachuca, la iglesia estaba en un segundo piso y eran 2 salones de fiesta. Y nosotros habíamos acordado que cuando nosotros estuviéramos arriba, no hicieran fiestas abajo. Pues un día se les olvidó y estaba así yo de repente y metieron una banda ahí con todo, instrumentos, tambores y de repente, y todos nos quedamos de bueno. Yo pensaba, dije, es la fiesta del pueblo, no, pues era abajo. Mire, ese lugar era bien, bueno, Dios sabe por qué, ¿no? Los días viernes y sábado, pues hacían fiestas en la noche, en la parte de abajo, porque eran 2 salones separados. Y hacían unas fiestas, pero bueno, 2 veces me tocó ir porque tenía que llevar unas cosas para el día siguiente y fue en la noche y no, hombre, había pero un fiestón. Y yo decía, mire, qué cosas, ¿no? El viernes y el sábado aquí abajo dándole, pero rienda suelta a la carne. Y el domingo aquí nosotros, tal vez menos que los que estaban entre viernes y sábado, adorando a Dios. En el mismo lugar. Y así va a pasar. ¿Pero qué vamos a salirnos a pelear con ellos? No, pues es que es normal. Tal vez se enojaron ahorita porque estábamos ahí cantando. Porque pasa, me ha pasado en todas las iglesias donde he estado que compartimos, después de la alabanza, como que ellos dicen, ahora va la mía. Está bien. No, pues es que eso es lo que no podemos hacer. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando aquí, con los que se supone que estamos entendidos en Dios, hacemos cosas peores que esto? Y sí, para allá, es que y ahorita empezamos a hacer guerra, ¿no? De oración. Vamos a pararnos y vamos, Señor, mándales un apagón y que se les... Para eso sí estamos todos, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hay cosas peores aquí en la iglesia? Y todo es mejor, tú tu pecado y yo el mío. O decir, no es que, mire, la gente se enoja. Hay personas que luego vienen con un joven, trae un problema con unos chavos que salieron de la iglesia. Estos chavos se han dedicado a difamar y a hacer cantidad de cosas en contra de nosotros. Y el joven viene y me dice, ¿qué hago? Le digo, es que mira, yo no te puedo prohibir, así yo no te puedo prohibir que les dejes de hablar, pero ve lo que dice la palabra. Y me creerá que esto causa escándalo, la gente se enoja porque luego dice, no, es que allá en la iglesia le dicen que no se junten con nosotros, que nos dejen de hablar. Es que no somos nosotros. Pero el problema es que es más fácil decir, pues cada quien haga lo que quiera. No, yo tengo una responsabilidad delante de Dios con esos jóvenes que Dios me puso en cuidado. Yo le digo, mira, considera lo que dice la Biblia, considera lo que está haciendo esta persona, considera qué va a ser de bendición a tu vida. Tú toma la decisión, pero toma la decisión bajo los principios de Dios. Y los principios de Dios son muy claros, los acabamos de leer una y otra vez. Todo el mensaje habla lo mismo. Y cuando hay una ley que dice, ¿no? Cuando algo en la Biblia está más de 2, 3 veces es que es muy importante, ¿no? Ahorita, ¿cuántos versos tomamos con respecto a esto?
4, a diferentes iglesias. Todo siempre fue el mismo mensaje de parte de Dios. Pero nos queremos volver más sabios que Dios. Y quiero que entienda esto. Esto va de la mano con el amor, la fraternidad, el llevar las cargas los unos de los otros. Pero aquí estamos hablando de pecado. ¿Sí? No de las pruebas y de las situaciones que cada uno tenemos en nuestra vida diaria y como iglesia, como hijos de Dios. Aquí estamos hablando de pecado, para que entendamos bien claro este punto, ¿no? Dice el verso 12, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón? Pues, no. Y les pregunta, esto es una pregunta retórica, dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Mire esta palabra juzgar, vean lo que habla, porque es bien importante. Distinguir, decidir, tratar. ¿Tenemos que distinguir a los que están dentro? ¿Sí o no? Si llega un hermano, oiga hermano, quiero servir, quiero tocar ahí en la alabanza, quiero cantar, pues yo como responsable tengo que ver si eres cristiano. ¿Sí o no? Les dicen, no distinguen, no deciden ustedes, no tratan vosotros a los que están dentro. Tenemos que hacerlo. ¿O no, hermano? Esa es la pregunta. Os digo, bueno, a ver, pues sí cantas padre, órale, pásale. Pero se enoja también eso la gente. Ay, es que quién sabe que yo sea, quiera que sea San Judas Tadeo, ¿no? Bueno, no, ya otro, San Pablo, ¿no? Para que suene más cristiano. No es que nosotros queramos o no, es que hay principios. Principios que no están puestos por mí, ni por usted, ni por ningún otro hombre, sino principios que están puestos por quién, por Dios. Y si decimos que somos la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, pues nos tenemos que sujetar a esos principios. Leíamos la semana pasada, vamos a retomarlo, Efesios 5:3. Decía, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien que acciones de gracias. Malas palabras. Groserías. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre, dice, entre ustedes, porque eso es conveniente. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni malas palabras que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo debe de ser el ambiente en la iglesia? Santo. Pero no me refiero a todos poner nuestra cara de San Ricardo, San Arturo. Aquí hay muchos Arturos, ¿no? Los San Arturos que están aquí, ¿no? O sea, es verdaderamente ser santos. Un consejo. Dice el verso 13, dice, porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Pero ustedes tienen que juzgar al que está dentro haciendo eso. ¿Sí lo entiende así? Quitad pues a ese perverso
entre vosotros. A los que están afuera es sabio decirle idólatra, mentiroso, ratero, ladrón, ¿no? Ni tampoco al que está adentro, ¿verdad? Tampoco es así. Pero sí es diferente. Al que está afuera, hay que presentarle al Señor. Pero al que está adentro se supone que ya lo conoce. Si está actuando como que no dice, tienen que hacer un juicio. ¿Y cuál fue el juicio aquí? Miren nada más, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra versión dice, pues, ¿por qué yo voy a juzgar a los que están fuera de la iglesia? Ustedes pues juzgan a los que están dentro, porque Dios juzgará a los que están afuera. Expulsen a ese malvado de entre ustedes. Esto más que, ya vamos a hacer la Inquisición, lo que está hablando es temor a Dios. Eso es lo que me lleva a mí. Temor a Dios. En todo sentido. Primeramente mi vida, pero también a su iglesia. Porque se falta a la iglesia cuando se permiten cosas como esta o parecidas. Se falta el amor que verdaderamente tenemos a Dios. Dice, quiten a ese hombre. Mire Deuteronomio 13:6. Usted puede leer ahí en su casa desde el 13:1. Pero vamos a irnos al 6. Dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, ¿qué dice ahí? Conocisteis, perdón. Dice, si te incitare tu hermano, o sea, alguien más íntimo, ¿no? O tu hijo, o tu hija, o tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocieron. Dice, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendréis misericordia, ni le qué dice, ni me cubrirás. Una vez un joven llegó conmigo y me dijo, oye, es que ¿sabes qué? Le pedí prestado igual a otro joven de la iglesia su teléfono. Y cuando lo abrí encontré cosas que no. Sin querer o queriendo, no sé, pero encontró. Me dijo, pero es que no quiero ser, ¿cómo? ¿Qué palabra usan? Chismoso, acusón. Es así ya no. Es que no quiero ser chismoso. No quiero acusarlo. Le digo, es que no estás haciendo eso. Quítate ese entendimiento. Porque le amas, has venido aquí. Y eso demuestra amor. Y mire, tan salió que cuando yo ya me senté con este joven, ni siquiera había sido el problema de él, había sido otra persona. Pero dije, qué bueno que esto se esté dando en la iglesia. Porque normalmente es como lo que yo le decía, no, yo no digo nada porque si no él dice de lo mío, y cada quien
Dije, qué bueno que entre los jóvenes estén entendiendo eso. Y así son los jóvenes hoy, por lo menos con los que me ha tocado colaborar. Muchos llegan, oye, es que ha pasado esto, está pasando esto con él. Y digo, qué bendición. Para otros sería, ay, no, ¿qué les pasa? No saben ser amigos. No, saben ser amigos en verdad. Y así debe de ser en la iglesia. Claro, esto es con amor y con sabiduría. Usted no se va a parar aquí y ahorita decir, te vi, ¿no? ¿Verdad que no es así? Tampoco es así. Pero tampoco es quedarme callado. Pero eso también va a demandar un compromiso. Primero, porque ¿cómo voy a decir de alguien algo que yo estoy así, que cuando yo estoy haciendo cosas peores? Imagínate si la iglesia actuara así. Digo, a mí me agrada mucho eso que ha estado pasando y le digo, principalmente son con los jóvenes. Llegan y me dicen, le digo, es que no, no estás acusando, no estás siendo chiva o rata o no sé cómo, peor se dicen, ¿no? Es una rata. No, eso se aprendió en el mundo, hasta entre los hermanos a veces así somos, ¿no? No le digas a mi mamá, porque si no le dices, yo le digo de lo tuyo. Ay, no, ya me quedo callado. ¿O no? No, ¿cómo no? Yo lo hice también. Y pensamos que es así. Y llevamos esto hasta la iglesia. Algo que sucedió desde chiquitos, tal vez sin una mala intención, aunque había una mala situación ahí, ya después se vuelve una práctica fuera de la voluntad de Dios. Dice, ni lo encubras. No lo encubras. Si lo amas, no lo encubras. ¿O qué hacemos, hermano? ¿Vivimos cada quien para sí mismo o vivimos para Dios? ¿Somos sabios en nuestra propia opinión? ¿Nos sentimos santos en nuestros propios principios? ¿Nos encubrimos a unos a otros y que la iglesia se destruya? ¿O nos rendimos a Dios verdaderamente, con integridad de corazón? Primero, antes que ver el pecado de mi hermano, viendo el mío. Pero si Dios por alguna situación me permite ver el pecado de mi hermano, ayudarlo, a restaurarlo, no a juzgarlo en el sentido de desecharlo inmediatamente, ¿no? Pero también, si inicia una situación perversa en la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Que en algún momento va a pasar. Yo no quisiera, pero va a pasar. Cuando se tenga que anunciar que una persona se va a tener que cortar de la congregación, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear un alboroto de ello? ¿O vamos nuevamente, como le digo, todos a rendirnos delante de Dios, clamando por su alma, aunque no pueda estar aquí ya con nosotros, pero también confiando y creyendo en los principios que Dios ha establecido de cómo actuar? Porque es por amor a Dios y por amor a esa persona. Pero en el amor de Dios, no en el amor de los hombres. Esto, si se toma con seriedad, hermano, y así tiene que ser tomado, pues trae bendición a la iglesia. Trae bendición, trae madurez. Y verdaderamente somos y estamos siendo la iglesia de Cristo y no nada más nos ponemos el nombre. Considérelo, hermano, y medite esta palabra.
que en algún momento nos vamos a enfrentar con situaciones, para que tomarlas con sabiduría en el principio bíblico y que Dios obre, ¿no? Te damos gracias, Señor. Agradecemos tu palabra a nuestras vidas. Creemos en tu palabra, confiamos en ella.